Jóvenes, sigo con el tema de operaciones entre funciones. Ahora, la tarea que van a hacer ustedes en su cuaderno, de igual manera en su cuaderno, si se tiene f de x es igual a 1 sobre x, g de x sobre 2, hallar el dominio de f de x menos g de x. Aquí hay una operación, aquí hay otro ejercicio con otra operación, otro ejercicio con otra operación. ¿Qué es lo que me pide todos ellos? Hallar el dominio. Entonces, por lo dicho en el video anterior, ¿yo tendría que hacer estas operaciones o no? No, no la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me va a dar una misma respuesta. Hablo del dominio. El dominio es el mismo. ¿Cuál es el dominio? No quiere decir que las expresiones van a ser las mismas, sino que el dominio es lo mismo. ¿En qué me baso? Que todos ellos van a ser la intersección. Sea cual sea la operación, el dominio resultante va a ser la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Ejemplo, si es que le digo, hay el dominio de f de x menos g de x, no me interesa la operación que está haciendo, sino yo sé que tengo que hallar el dominio de esta función. Por ser una función racional, ustedes ya saben cuál es el dominio. El dominio de esta función, ustedes ven que es un polinomio siempre, por lo tanto, el dominio resultante sería la intersección de esos dominios. ¿Sí? Bien, entonces de la misma manera ustedes hallan el dominio de esta, el dominio de esta y hallan la intersección. El dominio de esta función y el dominio de esta función y hallan la intersección. Listo, queda esto en el cuaderno. Continuamos. Composición de funciones f de x, g de x o f compuesto de g de x. Cualquiera de estas dos maneras significa una composición de funciones. ¿Qué significa? Que una función, en este caso f de x, está compuesto, voy a trazarle, está compuesto por una función, en este caso g de x. Puede escribirse también de esta manera, f compuesto de g de x, ¿sí? Es por eso que se llama composición de funciones, porque una función, en este caso f, está compuesta no solamente de una x, sino de una función, en este caso g de x. Por eso es que una función está compuesta o conformada de otra función. Aquí tengo un ejemplo. F de x es igual a 3x más 2. G de x es igual a 2x más, perdón, g de x es igual a 2x. ¿Sí? Aquí tengo dos funciones. Yo quiero hacer este ejercicio de aquí. F de x, f de g de x, o se lee f compuesta de g de x. Si hago f compuesta de g de x, ¿qué significa? Que voy a partir de la función f. ¿Cuál es la función f? Esta de aquí. La función f de x es 3x, pero ahora ya no voy a poner x. Háganle de cuenta cómo está este ejemplo. Si yo tengo el f de x, 3x más 2, yo quiero sacar un f de 2. ¿Qué significa? Que en vez de x le voy a anotar el 2. Y resuelvo. Ahora, ya no tengo un 2, sino que tengo un g de x. Entonces, 3. Y en vez de x, ¿qué voy a poner? La función g de x, que es 2x. Resuelve y tengo 6x más 2. Listo. Ahora, ¿qué pasa si hago al revés? Si hago al revés, yo tengo g de f de x. Ahora, parto de la función g de x. ¿Cuál es la función? 2x. Entonces sería 2 por x, pero x ahora es f de x. Entonces, ¿cuánto vale f de x? 3x más 2. Toda esta función 3x más 2 será reemplazada. Entonces, quedaría 2 por 3x más 2. Solo eso era la función. Esto es igual a 6x más 2. Conclusión. Si yo hago una función compuesta, f compuesta de g de x, no es lo mismo que el g compuesto del f de x. ¿Sí? Listo. De igual manera, hagan en su cuaderno
en su cuaderno. Luego les mando deber, en la plataforma les voy a mandar un deber sobre estos temas de aquí. La tarea, ¿cuál va a ser la tarea? Dadas las funciones, para ver si ustedes me entendieron, dadas las funciones f de x, 3x más 2, g de x es igual a x al cuadrado menos 1, hallar el f de compuesta de g de x y luego hallar el g compuesta de f de x. Detengan el video y les voy a dar la respuesta. Bien, f de x, voy a hacer el primero, f de g de x es igual a, voy a partir de qué función, de la función f, 3, x, pero x ¿cuánto vale? En este caso, g de x, y el g de x ¿cuánto vale? X al cuadrado menos 1. Muy bien, entonces aquí está x al cuadrado menos 1 más 2. Por lo tanto, sería 3x al cuadrado menos 3 más 2, reduce en términos semejantes y la función ha quedado 3x al cuadrado menos 1. Ahora me pide al revés. Ahora me pide un g compuesto de f de x. Es igual, ¿de qué función voy a partir? Voy a partir de g, x al cuadrado menos 1. Pero esta función va a estar compuesto de esta. Es decir, ahora ya no noto x, sino noto lo que me va a dar el valor de x. ¿Cuánto vale x? Toda esta función, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Como está elevado esto al cuadrado, 3x, perdón, 3x más 2 elevado al cuadrado. Continúo con la función g de x. Les hago, estoy refiriéndome a esta función, todo esto aquí. Entonces significaría menos 1. Continúo, resuelvo esto de aquí, que es el cuadrado de un binomio, 9x al cuadrado más 2x más 4 menos 1. Reduzcan términos semejantes y hallan la función. ¿Sí? Entonces, si ven que no es lo mismo f compuesto de g de x que g compuesto de f de x. Listo. Vamos a un siguiente ejercicio que es un poquito más complejito. Sería, si se tiene f de x es igual a x al cuadrado, hallar el g de x para que el f compuesto de g de x es igual a 4x al cuadrado menos 2x más 9. Lean de nuevo el ejercicio. Listo. ¿Qué es lo que me pide? Entonces ahora me pide hallar cuál fue la función que juntando con f de x me da la respuesta 4x al cuadrado menos 2x más 9. ¿Qué es lo que me pide? Me pide un f de g de x, perdón, un f compuesto de g de x. Aquí estoy representando. Un f compuesto de g de x. Ustedes van a partir de la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? X al cuadrado. ¿Sí? Esta es la función la que están partiendo, del x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que la composición es dar un valor a x. ¿Cuál es ese valor de x? Es la función g de x, pero yo no sé cuál es esta función g de x. Entonces, eso es lo que voy a calcular. ¿Cuál es esa función g de x que está adentro? ¿Sí? ¿Parto de dónde? Del f de x. X, ¿saben cuánto vale? No, no sé cuál es esa función, pero sé que está elevado al cuadrado. Para hacerles un poquito más simple, el ejercicio sería, esto elevado al cuadrado significa que este interrogante se multiplicará 2 veces por sí mismo, ¿sí? Todo esto de aquí, digamos, es el f compuesto del g de x. ¿Cuánto es? Es 4x al cuadrado menos 12 más 9. Esto de aquí tiene que ser igual a la multiplicación, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Es una descomposición factorial. Encuentren los factores de esto. Bien, a simple vista se ve que este es un trinomio cuadrado perfecto. 4x al cuadrado raíz 2x. 9 raíz 3. El doble, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12x, sí. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es el cuadrado de un binomio. 2x con este signo, ¿sí? Menos, menos 3. ¿De acuerdo?
Vamos a borrar. Entonces aquí lo que me ha servido es factorización. Seguimos. Ustedes entonces, este binomio que tienen adentro puede expresarse también de esta manera. Ambos me van a dar, ambos me van a dar el mismo resultado. Este y este me van a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el g de x que ando buscando, recuerden que es lo que está adentro, es 2x menos 3 o 3x menos 2. No ha habido un g de x, sino ha habido dos g de x. ¿Sí? Entonces, para hacer estos tipos de ejercicios, ustedes ven cuál es la función desde dónde voy a partir. ¿Sí? Y de qué depende esa función. Por ejemplo, esta función estaba compuesta de un g de x que yo no conocí. Bien, jóvenes, eso es todo.